Ya les decía, puede ser la 4, pero ¿por qué? Ya su compañero también me dijo 4 hace rato. Porque está cambiando, o sea, la uno 2 3 y 5 hablan de los síntomas y la 4 es como un complemento. Ya, muy bien, correcto. Muy bien, también, hijo, se va a la 4. Aparte que, como dices, se enfoca en los síntomas, tanto a nivel interno, digamos, ¿no? Dolores, ¿no? Y se manifiesta así, se nota que hay glaucoma por el color verdoso que toma la pupila. Síntomas de manera interna y externa. En todo sentido, la 4 no aporta nada, ¿no? Porque ya habla de una cuestión de percepción, ¿no? No es agradable sufrir esta enfermedad. No necesito la 4, así que esa es la que eliminamos. Yo bien confiada de que estoy hable y hable. Ya, a ver, 10. Kabuki, género teatral japonés. Alterna en su presentación partes recitadas o dialogadas. Su mensaje es de corte heroico o fantástico. En otros países se ha tratado de imitar este estilo. Es interpretado solo por actores masculinos. A ver, primero que nada, ¿de qué estamos hablando? De este teatro japonés que es el kabuki. ¿Y en qué nos estamos enfocando? ¿En su historia? ¿O en qué? La 4, Ajá, ¿por qué? porque están en el género teatral japonés y dice en otros países se ha tratado de imitar este estilo. O sea, Muy se bien, sale del tema. claro, se desvía del tema, porque como les estaba insinuando, nos estamos enfocando en este género teatral japonés que es el kabuki, hablamos de sus características, que hay partes recitadas o dialogadas, cuál es su mensaje y quiénes interpretan a los personajes, ¿no? Pero la 4 se desvía del tema, porque ya empieza a hablar de, o sea, menciona que tratan de imitar el kabuki, ¿no? Pero allá habla de otros países, ¿no? E indirectamente se está saliendo del tema. Muy bien. 11. Ajá. El kamikaze apareció en la Segunda Guerra Mundial. Acá faltó, que era mío, es muy importante. Eso con mayúscula. Apareció en la Segunda Guerra Mundial. Es un piloto suicida de la Armada japonesa. Entraron en combate en la última parte de la guerra, estrellando sus aviones contra la flota norteamericana. Los Estados Unidos perdió eh, eh, 250 barcos a causa de estos pilotos. Son recordados como héroes por sus compatriotas. A ver, léanlo bien, calma. La 4. ¿Por qué? ¿Por qué la cantidad de lo que, o sea, es como un tipo de resumen de la 3? Ya, muy bien. Guarda relación con la 3. Guarda relación con la 3, ¿ah? Eso es cierto. Pero, a ver, no estoy diciendo que esté mala, todavía, espérense. Primero quiero que se den cuenta. Eh, cuando aquí vemos las oraciones, se nota que estamos hablando del kamikaze, correcto, estamos hablando del kamikaze. Y nos estamos enfocando en qué cosa era el kamikaze, cuándo apareció, en qué consistía, ¿no? Que era un piloto suicida, cuándo empezaron a atacar,
O sea, se enfoca en el kamikaze, en la persona esta que se suicidaba para atacar pues a estas otras flotas, a los enemigos, ¿no? Y la 4, si bien parte de la 3, o sea, yo no necesito la 4, porque la 4 se desvía ligerísimamente del tema. La 4 empieza a enfocarse un poquito más en Estados Unidos, cuando en realidad nuestro enfoque debía estar en, ¿qué cosa? El kamikaze, en quiénes son los kamikazes, en qué consistía. Entonces, la 4, parte de la 3, es verdad, pero a pesar de eso, se desvía un poco del tema. Un poco del tema, porque empieza a hablar de Estados Unidos y que perdió tantos barcos. Ya sabemos también, igual que porque la 3 nos lo dijo, que Estados Unidos perdió mucho de su flota norteamericana porque estos kamikazes se le lanzaron encima. Pero la 3 sigue hablando en función a los kamikazes, mantiene el enfoque en el kamikaze, cosa que no ocurre con la 4. La 4 se desvía del tema. La 4 empieza a hablar más bien de las pérdidas de Estados Unidos. Muy bien. 12. Este está fácil. Mariano Melgar nació en Arequipa en 1790. Renombrado poeta peruano. Luchó en la gesta emancipadora. Sus yarabíes, canciones escritas en heptasílabos. En ellas se ha querido ver una muestra previa del romanticismo. A ver. Recuerden, hay que ver cuál es el tema, en qué nos estamos enfocando, para distinguir si es que hay alguna oración que se sale del tema. La 3. La 3, a ver, ¿por qué? Porque se desvía del tema. Ajá, ¿cómo? O sea, ¿cuál es el tema en sí? Porque están hablando de Mariano Melgar. Y un poquito más específicamente, o sea, no Sobre simplemente... sus canciones y es como una muestra previa al romanticismo. O sea, Ah, no de qué luchó, en qué luchó, algo así. muy bien. Habla, o sea, alguien podría decir, Miss, pero habla de la vida de Mariano Melgar. Es cierto, pero no se enfoca en, o sea, mejor dicho, el enfoque en cuanto a la vida de Mariano Melgar y su obra está centrado en su vida como artista, como escritor, como poeta, y en ese sentido, la uno es importante, sí, porque ya sabemos de qué estamos hablando, de quién. Renombrado poeta peruano. Nos estamos enfocando en su vida como poeta. Luchó en la gesta emancipadora. Si bien forma parte de la vida de Mariano Melgar y de lo que hizo, porque eso es verdad, fue parte de la gesta emancipadora, pues, como les digo, la mayoría de oraciones, podrán notar, se enfocan en la vida de Mariano Melgar como artista, como poeta. No su vida en general, todo lo que hizo, no. Se nota que estamos hablando de Mariano Melgar en función a su obra literaria. Su Cosa que vida sí, artística, o sea, por así claro, decirlo. exacto, su vida artística. La 2, su vida artística. La 4, también, porque habla de la obra de él, no sus yarabíes, que eran canciones escritas en heptasílabos. Parte de su obra, de su trabajo como artista. Y la 5 igual, ¿no? En ellas, en los yarabíes, en estas canciones, se ha querido ver una muestra previa del romanticismo. Por eso es que sus yarabíes son importantes, porque son un preludio a lo que luego será el romanticismo en el Perú. Entonces, todas guardan relación con su vida como artista, menos la 3. Muy bien, la 3. Por eso les digo, a veces hay que prestar mucha atención porque aparentemente todo trata sobre lo mismo, ¿no? Hay un mismo tema, pero por cosas muy sutiles, por detalles mínimos, te das cuenta de que efectivamente hay una oración que se está desviando un poco del tema. 13. A ver.
La meningitis es la inflamación de la meninge. Los médicos la tratan con antibióticos. Es producida por una infección de diversas bacterias. Se caracteriza por la aparición de fiebre, vómitos y rigidez en el cuello. Puede producir consecuencias secundarias graves. Léanlo bien, con calma, evalúenlo. Ajá, la 2. ¿Por qué? Porque está hablando primero de la meningitis y sigue con 3, 4 y 5 y la 2 nada más. Es de cómo lo tratan los médicos. Ya, muy bien. Claro, muy bien. Las demás se enfocan en la meningitis tal cual, en cómo se manifiesta, cómo es, la sintomatología, ¿no? Cómo se manifiesta, como les digo, ¿no? Pero la 2 no parece, porque sigue hablando de la meningitis, ¿no? Pero la 2 ligeramente se desvía del tema, porque si las demás hablan de los síntomas y de cómo se nota, se manifiesta la meningitis, la 2 se enfoca más bien en su tratamiento. Entonces, por poquito, pero así es, la 2 se está desviando del tema. La 2 se ha desviado del tema. Por poquito, pero se ha desviado. A ver, 14. La merluza es un pez gadiforme. Tiene entre 30 y 80 centímetros de longitud. Es muy apreciada en la alimentación. Su cuerpo es fusiforme y alargado. Lleva 2 aletas dorsales y una anal. A ver, mírenlo bien, La léanlo bien. 4. A ver, ¿por qué la 4? O la 3. ¿Por qué? La 3. A ver, ¿por qué? Que está hablando sobre las características de la merluza y aquí dice es muy apreciada en la alimentación. Muy bien. Claro. Ahorita hemos visto que nos estábamos enfocando en las características de la merluza, pero características físicas, ¿no? O sea, su descripción, digamos. La merluza es un pez gadiforme. Gadiforme es un tipo de pez, o sea, una clasificación, ¿ya? Tiene entre 30 y 80 centímetros de longitud. Es muy apreciada en la alimentación. Su cuerpo es fusiforme. Fusiforme se refiere a... Fusiforme se refiere a que es así, como un óvalo mal cerrado, así. Y efectivamente la merluza es así. Su cuerpo es fusiforme y alargado. Lleva 2 aletas dorsales y una ala. Estamos enfocándonos en la descripción física de la merluza. Primero presentamos a la merluza, qué es, y luego sus características. En cambio, la 3, si bien es una característica de la merluza, es algo bueno de la merluza, pues no es una característica física. Así que vamos a eliminar muy bien la 3. Eliminamos la 3. 15. Las jirafas son mamíferos rumiantes, los que La mastican. 4. Vamos a ver. Alcanzan hasta 5 metros de altura. Tienen un cuello largo y esbelto. En África se encuentra el mayor número de ejemplares. Sus patas traseras son más cortas que las delanteras. Su color amarillo leonado con manchas, su color es amarillo leonado con manchas oscuras. A ver. ¿Por qué se iría la 4? Porque como en el ejemplo anterior se fijan en la que es la jirafa.
claro, en cómo luce la jirafa, ¿no? Qué características físicas tiene, ¿no? Que son mamíferos rumiantes, que miden tanto, cómo es su cuello, sus patas, su color. Y si bien la 4 habla de la jirafa, como que ya hemos perdido un poquito el enfoque, ¿no? En África se encuentra, ya está bien. Habla de la jirafa, pero habla de la población de la jirafa, donde hay más, cuando ese no era el eje, ¿no? Muy bien, eliminamos la 4, correcto. Y ahora pasamos a la 16. El nogal es el nombre común de varias especies de árboles. Es de gran tamaño, por lo general. Tiene la corteza lisa y grisácea. Es usado mucho en ebanistería. Su fruto es una drupa carnosa llamada nuez. Ah, yo no sabía. Ya, a ver, ¿cuál podría ser y por La qué? 4. ¿Por qué? Como Antes, el interior está hablando de las características y ese cambia ahí, es de lo en qué se usa. ya muy bien. Antes, como paréntesis, quiero aclarar que ebanistería se refiere al trabajo con la madera, el arte que se hace con madera. O sea, los recuerdos, todas estas cosas bonitas que se hacen con madera, las sillas también, ¿eh? Pero las sillas más artísticas. Todo eso es ebanistería. Entonces, correcto, las demás oraciones están hablándonos de las características del nogal, cómo luce, cómo es, ¿no? Mientras que la 4 ya sí habla del nogal, pero habla de él en función de sus funciones, de para qué sirve, ¿no? Cómo se utiliza. Muy bien. Antes de continuar, de proponerles otros ejercicios, porque esta semana hemos terminado. Voy a ponerles otros más que tengo acá. Quería comentarles cuál es su tarea. Su tarea son las diapositivas, déjame ver, 8 y 9. Ya, voy a apuntarla acá de una vez. Diapositivas 8 y 9. Son las siguientes de acá. Son solo 2 diapositivas las tareas. Su tarea, perdón. Porque en cada diapositiva hay 4 ejercicios. Ahí hay 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ah? Recuerden, diapositivas 8 y 9. Igual yo siempre le pongo acá grande eso de tarea, ¿no? Para que sepan cuál es. ¿Ya? 8 y 9. Y ahora, sorpresa, sorpresa, hemos terminado los ejercicios que tenía propuestos en la diapositiva. Pero como todavía nos queda bastante tiempo, vamos a resolver otros ejercicios que también tengo acá en mi Word, en un libro que yo tengo acá. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya. A ver. Ah, ahí está. Vamos a empezar acá. Desde el 3. Como está así en doble columna, vamos a utilizar así. 3, 8, 4, 9. Así. A ver, ahora lo único malo es que como es un Word, no le puedo hacer las rayitas que sí hacía en PowerPoint. Supongo que no va a ser un problema. A ver, primero, ¿se ve la pantalla que he compartido? Ya yo he quedado paranoica de esa vez que me dijeron, no se ve la pantalla. ¿Se ve? ¿No se ve? Dígame. ¿Se ve? Es una hoja de Word. ¿Se ve? Ya, ¿se ve o no se ve? Ah, ya, ya. Estoy ahí. Díganme. Ya. Gracias. A ver, creo que voy a ponerle un poquito más de zoom para que se vea. Vamos a empezar desde acá porque el de arriba está incompleto. Ya. A ver. Fácil y sencillo.
Vamos a utilizar el resaltador. Vamos a empezar, repito, con la 3, este de acá. El de acá, 3. Dice, se sentó cómodamente en su sillón favorito. Abrió el diario y se dispuso a leer. Prendió un cigarrillo y bebió un sorbo de té. En el jardín se escuchaban risas de niños. Un sol tibio penetraba en la habitación. Luego de un rato se quedó plácidamente dormido. A ver. Cuando son historias es un poquito difícil. Porque por lo menos en los otros casos, como el de la jirafa y tal, como es un texto así como más expositivo, más científico, porque ya sabes, allá esto se está saliendo del tema porque estamos hablando de esto. Pero aquí es un poquito más difícil. La 4. Ajá, ¿por qué? Bueno, yo creo que es por lo que en la 1 dice se sentó cómodamente en su sillón favorito y en la segunda dice que se puso a leer. Y al final, y en la 4 dice que en el jardín se escuchan las risas de los niños, o sea, creo que por eso. Ah, como que se supone que está en un sitio, pero luego me hablas del jardín. Ajá, algo así. Muy bien, así es. O sea, al principio cuesta un poquito ya, pero cuando tú lo lees así pausadamente, te vas a dar cuenta, se sentó en su sillón. El sillón está en la sala. O sea, bueno, es muy raro, pienso yo, que haya un sillón pues afuera, ¿no? En la puerta, en el patio. Es raro. Pasa así, pero no es común. Cuestión que se sentó en su sillón. Ah, todo esto es un proceso, ¿no? Abrió el diario, se puso a leer. Y también en la 5 dice, y penetraba en la habitación. Ah, exactamente, claro, a eso justamente iba. O sea, todas las pistas me llevan a que efectivamente el señor estaba, señor, supongo, pues estaba leyendo en la habitación. Entonces, alguien podría decirme, Miss, pero todo habla de como que se puso a leer y que al final se durmió, pero la 5 también se sale del tema porque habla del sol, pero habla del sol en función a la habitación, en función a lo que el señor está haciendo. O sea, se pone a leer, bueno, se sienta, se pone a leer el periódico, prende su cigarro, toma su té. Todo esto, todas estas oraciones giran en torno a la experiencia que es sentarse a leer en la habitación, donde se supone que está porque ahí dice clarito la palabra sillón. Entonces, la 4 es más prescindible porque dice, en el jardín se escuchaban risas de niños. Eso es algo exterior. Aquí nos estamos enfocando en cómo el sol penetra en la habitación. Todo está en función de lo que hay dentro de la habitación, cómo el señor disfruta su lectura y al final se duerme. Muy bien, entonces vamos a eliminar la 4. Ahora vamos a pasar acá a la amiga 8. O bueno, vamos a hacer la 4 de acá. 4. No, ¿qué hice? Ya, ahora sí. En la década del 20 al 30 en Lima estaba mal visto que se sirviera comida criolla en una casa de clase acomodada. Eso es verdad. Si se invitaba a alguien y se servía, digamos, una papa a la huancaína, era considerado una falta de delicadeza. Por entonces, todo el menú de una invitación era comida francesa.
Poco a poco, la comida criolla fue ganando un estatus. Ahora es considerada una de las cocinas exquisitas. Algo muy semejante a la comida criolla ha ocurrido con la música criolla. Simple y sencillo. Y mientras van pensando, eso es verdad. La Efectivamente. 3. A ver, dime, ¿la 3? Oh, no, es a ver, la 3. ¿Por qué? Mi gato está llorando. ¿Por qué la 3? Porque primero hablan de comida criolla y después salen con comida francesa. Es cierto, porque estamos hablando de la comida criolla. Sin embargo, a ver, miren, está hablando de cómo la percepción en torno a la comida criolla ha cambiado, ¿sí o no? Que la comida criolla nos presenta el tema, ¿no? Era como que una cosa mala, mal vista. Si se invitaba a alguien y se servía, digamos, por ejemplo, ¿no? Que es comida popular criolla, papa a la huancaína, era considerada una falta de delicadeza, o sea, como que algo chusco. Y nos explica qué es lo que se servía en ese entonces, porque alguien podría preguntarse, bueno, pero si no se servía comida criolla, que es lo que es más común en Perú, ¿qué se servía? Entonces, todo el menú era una invitación, era comida francesa. Y luego nos dice, poco a poco, la comida criolla fue ganando un estatus. Ahora es considerada una de las cocinas exquisitas. Algo muy semejante a la comida criolla ha ocurrido con la música criolla. Hay una ahí que es alarmante, porque ha cambiado el tema ahí de... A ver, yo les estaba diciendo, todas giran en torno a cómo ha evolucionado, que era mal vista la comida criolla. Y si bien pues yo creo que la sospecha es válida, que la 3 podría irse, todo el menú de una invitación era comida francesa, siento que todavía forma parte del tema porque seguimos hablando del contraste, ¿no? O sea, antes la comida criolla era mal vista y que era bien visto, pues la comida francesa, ¿no? Pero hay una que de verdad es preocupante, que de arranque ya me quiere meter otro tema, que es la 6. Porque la 6 dice que por eso te engaña, porque comienza hablando de la comida criolla. Pero ya tú me quieres enyucar otro tema. Me hablas de la comida criolla, pero luego me quieres ahí empezar a hablar de la música criolla. Y ahí claramente ya nos estamos yendo del tema. Todas era clarísimo, evidente que hablaban de la comida criolla. Pero esta amiga de acá se quiere colar, me quiere empezar a hablar de la música criolla. Entonces ahí iría la 6. Se va la 6. Aparte que si yo saco la 6 no pasa nada, sinceramente. Es más, la 5 suena bastante a conclusión. Ahora es considerada una de las cocinas exquisitas. Me da la impresión de que de verdad ya cerramos el tema. 5.
estamos acá. Las mitocondrias son órganos especiales dispuestos irregularmente en el citoplasma. Tienen forma redondeada o alargada y su longitud es, respectivamente, de 0,7 o 2 micras. Acá quiero hacer una corrección. En realidad tengo un par que hacer, pero la O, por si acaso, no va con tilde nunca, bajo ninguna circunstancia, ¿ya? Ni siquiera entre números. ¿Mis por qué? Porque la O es muy diferente del 0. Ahí está clarito. Antes se le ponía tilde a la O cuando iba entre números, como para decir, ah, ya, para que no lo confundas con el 0. No tendrías por qué confundirlo porque el 0 es como un huevito, la O es un circulito. Así que no se pone tilde nunca la O. Tienen forma redondeada o alargada y su longitud es, respectivamente, de 0,7 o 2 micras. Si su forma es redondeada, no llegan a alcanzar la micra de tamaño. Las mitocondrias se hallan en todas las células, tanto vegetales como animales. Están constituidas por dos membranas llamadas citomembranas. Está fácil. Es leerlo bien nomás. Yo sé que pueden. Vamos a, miren, para que presten atención a una parte en específico. A ver. Dice, las mitocondrias son órganos especiales dispuestos irregularmente en el citoplasma. Tienen forma redondeada o alargada y su longitud es, respectivamente, de 0,7 o 2 micras. ¿Qué quiere decir eso de respectivamente? Que si es redondeada, medirá 0,7 micras y si es alargada, 2 micras. A eso se refiere, por favor, tal vez ya lo saben, pero cuando alguien dice respectivamente significa que 0,7 es para el primero, o sea, para redondeada. Y 2 es para el segundo, o sea, para alargada. Si su forma es redondeada, no llegan a alcanzar la micra de tamaño. Las mitocondrias se encuentran en todas las células, tanto vegetales como animales. Están constituidas por dos membranas llamadas